Esta perspectiva abarca el trimestre agosto, septiembre, octubre, que como todos sabemos son los meses en donde la temporada lluviosa alcanza sus maximoros, digámoslo, ¿verdad? Es donde están los valores más altos de la temporada lluviosa. Como siempre, hacemos un recuento de qué fue lo que hizo el grupo del Foro del Clima para llegar a las conclusiones o para llegar a la perspectiva que le vamos a presentar. Bueno, en primer lugar, los objetivos son revisar qué es lo que está ocurriendo en el océano, qué es lo que está ocurriendo en la atmósfera y estas condiciones, sus pronósticos, o sea, el estado actual y sus pronósticos son evaluados por el grupo para poder tomar una decisión al respecto. Y el objetivo final de todo este análisis es generar la perspectiva del clima para el periodo que hemos indicado. Y desde luego que esa perspectiva se convierta, ¿verdad?, en el insumo para este foro que estamos inaugurando hoy, para el foro de aplicaciones. Entonces, es poder darle continuidad a este trabajo que inició en el 2009, uno de los objetivos importantes de generar la perspectiva, además de generar información para nuestros países, para otros sectores, que este foro pueda seguir contando con el insumo de la perspectiva del clima. Dentro de los elementos que considera el grupo de expertos del Foro del Clima, en primer lugar está los pronósticos de las temperaturas de los océanos en la parte del Pacífico y en la parte del Atlántico. Posteriormente vamos a ver cuáles son el estado de estos elementos que se consideran. Otro de los elementos muy importantes es ver cuáles los valores registrados de los índices que nos hablan del fenómeno del niño o del fenómeno de la niña, que es un elemento muy importante en el comportamiento de la lluvia en nuestra región. Otro elemento son las predicciones climáticas estacionales de los modelos que se realizan a nivel global y a nivel regional. Si hacemos un resumen de esto, vemos cómo están los océanos, vemos cómo está el fenómeno del niño y vemos qué están diciendo los modelos o los grandes centros globales, ¿verdad? Los grandes centros mundiales, perdón, en cuanto a los pronósticos de lluvia y temperatura para la región. Otro elemento sumamente importante es el registro histórico de lluvia en los años que sean seleccionados como año análogo a este año y para este periodo. Y esta información pues es aportada por nuestros miembros, por los servicios meteorológicos hidrológicos, a través de la base de datos climática de América Central. El tema de los escenarios, las probabilidades de que la lluvia ocurra en un u otro escenario para el periodo en que estamos trabajando, esto se realiza utilizando el análisis de contingencia, ¿verdad?, con base en los registros de lluvia que ya tenemos acá. Y el análisis de correlación canónica que se hace a través de una de las herramientas que hemos obtenido de una relación con el instituto, con el IRI, ¿verdad?, que es un instituto de investigación para el clima y la salud de los Estados Unidos, y nosotros estamos utilizando la herramienta que ellos desarrollaron, que se conoce como Climate Predictability Tools. ¿Cómo están esos elementos que nosotros evaluamos? ¿Cuáles son las características que tienen en este momento? O sea, ¿cuál es su estado actual y cuál es el pronóstico de los mismos? En primer lugar, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el océano Atlántico, ¿verdad? Y que nos va a hablar de un indicador muy importante que tocamos, que es el ENOS, el Niño Oscilación del Sur.
En el análisis de este indicador, vamos a hacer primero un recuento de cómo estuvo uno de los indicadores más importantes del niño, que son las temperaturas superficiales en el Océano Pacífico tropical, en una franja comprendida entre +5 y -5 grados de latitud. Si nosotros miramos, ahí tenemos 3 cuadros. Cada cuadro representa una porción de esa franja. Esta es la porción más cercana a Centroamérica, está en la parte de Sudamérica, perdón. Y así nos vamos moviendo de América hacia la parte central del Pacífico, y esta es la parte más alejada de Centroamérica en el Océano Pacífico, ¿verdad? De todas estas zonas o todas estas porciones del Océano Pacífico que se estudian, una de las más importantes es esta zona, la zona 3-4, que está en el centro del Pacífico. Y cuando lo que tenemos aquí entonces es cómo se comportaron las temperaturas en esa zona. Tenemos aquí una serie temporal y, ¿verdad?, aquí tenemos los valores de temperaturas en anomalías, no son valores absolutos, son anomalías. Entonces, cuando estamos muy cerca del cero, quiere decir que esa zona del océano estuvo condiciones muy cercanas a las temperaturas normales. Y cuando estamos en estos colores, el color marrón, estamos en momentos en que el océano tuvo temperaturas superiores a su valor normal, es decir, el océano estuvo caliente. Y estas zonas celestes nos muestran los momentos en que el océano estuvo frío. ¿Por qué les hago este comentario? Porque cuando nosotros hablamos del fenómeno del niño y de la niña, este comportamiento de la temperatura está relacionado con si es niña o es niño, ¿verdad? Entonces, se asocia con un indicador que los momentos en que el océano supera anomalías de 0.5, estamos alcanzando condiciones de fenómeno del niño, y los momentos en que el océano alcanza y supera anomalías de temperaturas inferiores a 0.5, entonces estamos en condiciones de un océano frío o de fenómeno de la niña. Como ustedes puedan observar, en esta línea aquí, al final del periodo, junio-julio, ya ha iniciado un calentamiento en las temperaturas superficiales del Océano Pacífico tropical. Y durante todo este periodo tuvimos condiciones frías que estaban asociadas al fenómeno de la niña que tuvimos al final del año, y que todavía había algo de a principios de este año, y que fueron pasando a condiciones neutrales, como lo vemos aquí, en los primeros meses del año 2018. Además del calentamiento en las aguas superficiales del océano, hay un indicador muy importante, ¿verdad? ¿Cómo está el océano en sus capas inferiores? ¿El océano tiene energía guardada allí para seguir calentándose o no tiene energía guardada y se va a seguir enfriando? Entonces, como vemos aquí, tenemos una gráfica que está, comienza aquí en el valor 0 y va hasta 300 metros de profundidad en el océano. O sea, estamos haciendo un corte vertical y viendo la superficie del océano y las capas profundas. Como ustedes podrán observar, y estas 3 imágenes las presentamos el año en la reunión de abril, ¿verdad? Estas 3 imágenes, y lo que mostraban es que, a pesar, como ustedes vieron en la imagen anterior que teníamos en este periodo, teníamos condiciones frías. Sin embargo, muchas gracias, Mario. Sin embargo, el océano ya estaba, ¿verdad?, en las aguas profundas, estaba teniendo un contenido de calor
que poco a poco iba a ir saliendo a la superficie y anulando, ¿verdad?, o cambiando la temperatura de las aguas que veíamos aquí. Aquí teníamos el océano frío, aquí menos frío, y como ustedes observarán, en este momento ya esas aguas cálidas han salido a la superficie, ¿verdad?, como veíamos hace poco que había empezado a calentarse la superficie del océano. Entonces, este esquema es muy importante porque, como veremos un poquito más adelante, aún no hay condiciones de un fenómeno de la Niña declaradas, pero en el océano tenemos condiciones que parece que van a soportar, ¿verdad?, un fenómeno, perdón, dije de la Niña, perdónenme, que van a soportar condiciones de un fenómeno del Niño hacia finales del periodo de la perspectiva. Esto que mostramos acá, permiso. Acá, en primer lugar, tenemos un pronóstico de grandes centros mundiales, como les platicaba también en la reunión anterior. Cada puntito de estos o cada línea de estas representa un gran centro de pronóstico, haciendo pronósticos de las temperaturas del Océano Pacífico tropical en la zona esta que les mostré del fenómeno del Niño. También, como les comenté, para que tengamos un fenómeno del Niño, las anomalías de temperatura del océano deben superar este umbral, alcanzarlo y superarlo. Aquí ustedes pueden ver el eje del tiempo, ¿verdad? Tenemos los valores promediados por trimestres, y aquí ustedes pueden observar que para el trimestre en cuestión, que es agosto, septiembre, octubre, la línea azul, que es la que representa el promedio de todos esos modelos, la línea azul está indicando que ya para el trimestre agosto, septiembre, octubre, aquí todavía no ha alcanzado el valor del umbral, pero si ustedes observan, hoy hay un gran número, ¿verdad?, que alcanza el 80% de los modelos que están indicando condiciones de fenómeno del Niño, quizás al final de la perspectiva. Acá lo que tenemos entonces son las probabilidades de que ocurra o no un fenómeno de la Niña, de que ocurra un fenómeno de la Niña, un fenómeno del Niño o condiciones normales. El color gris indica condiciones normales en el Océano Pacífico, el color celeste indica condiciones de la Niña o condiciones de enfriamiento en el océano, y el color rojo indica condiciones de calentamiento en el océano o de fenómeno del Niño. Como ustedes pueden observar, ya para final de año, ¿verdad?, las probabilidades de que tengamos un Niño declarado en la región del Pacífico superan el 50%. Esto es en relación a el estado del fenómeno del Niño, la anterior. En estos momentos la anomalía de temperatura anda por el orden de 0.4, el umbral es 0.5. Sin embargo, el grupo del Foro del Clima ha hecho comentarios acerca de que este umbral que maneja la NOAA es un umbral un poco alto y que sirve para definir el evento, pero no podemos esperar en la región a que las temperaturas alcancen en la categoría de Niño, ¿verdad?, porque usualmente antes estamos ya teniendo algunas manifestaciones de ese calentamiento en la lluvia en nuestra región. Asociado con lo que está ocurriendo en el Océano Pacífico, vamos a ver cuál es el estado del Océano Atlántico y el Caribe, que es donde se generan o donde se gestan los ciclones tropicales. A diferencia veamos qué dice aquí, desde el mes de marzo el Océano Atlántico y el Caribe tropical norte y el Mar Caribe
están mostrando un enfriamiento. Este enfriamiento es relativamente fuerte. Durante el grupo del foro se hacía una comparación y aproximadamente desde el año 94 no ocurría un enfriamiento tan fuerte como el que se observó este año en el Océano Atlántico tropical. Dice que esta anomalía de enfriamiento o esta anomalía en la temperatura se debió a un reforzamiento de la alta presión que está en esa zona, y ese reforzamiento o esa alta presión genera entonces un flujo de vientos muy fuerte, ¿verdad? Más que lo normal, lo que el grupo de expertos o lo que en meteorología se denomina un reforzamiento de los vientos alisios, ¿verdad? Que son los vientos que usualmente nosotros percibimos durante la temporada seca, diciembre, enero, febrero, en nuestra región. Entonces, esos vientos que usualmente están debilitados para esta temporada, de la temporada lluviosa, han sido intensificados por esa alta presión y por ese enfriamiento que ocurrió en el Océano Atlántico. Si ustedes si podemos observar, este era el pronóstico que mostrábamos de cómo iba a estar el Atlántico en abril de este año, y esto fue lo que ocurrió con el pronóstico lo que ocurrió en la vida real, ¿verdad? Se hablaba de que iba a haber un enfriamiento, pero que iba a volver a condiciones muy cerca de lo normal, y lo que ocurrió fue que a partir de junio, ¿verdad? En junio se alcanzó el máximo enfriamiento del que estamos hablando, y que esto está directamente asociado con la disminución en las lluvias que ha ocurrido en algunas partes de América Central. Como ustedes observan, esperamos que ese enfriamiento, ya el máximo del enfriamiento haya sido alcanzado, y que las condiciones en temperatura en el Océano Atlántico regresen a condiciones cerca de lo normal. Sin embargo, para el periodo de la perspectiva se esperaría que todavía pudiera estar afectando este enfriamiento a la generación de las lluvias en la región. Los modelos indican, bueno, que el debilitamiento se generará en el transcurso de la perspectiva. A ver. Otro de los elementos importantes es la temporada de ciclones tropicales, cómo se va a comportar o cómo se comportó esta temporada desde que inició hasta esta parte del año. Como aquí podrán observar, ¿verdad?, lo que se dice que va a pasar, pero como ocurrió un enfriamiento tan grande en el Océano Pacífico, tan fuerte, de fuerte intensidad en el Océano Atlántico, Dios mío, hoy estoy mal, discúlpenme, un enfriamiento en el Océano Atlántico, este enfriamiento estuvo asociado con el hecho de que no hubiese suficiente energía en el océano para generar muchos ciclones tropicales, ¿verdad? Y como hemos visto, los que han ocurrido han estado ocurriendo muy alejados de nuestra zona y de baja intensidad. ¿Qué se espera que ocurra en el periodo de la perspectiva? Que al seguir el océano en condiciones relativamente frías, que la temporada o lo que resta de la temporada siga ocurriendo, o sea, presentando valores por debajo de lo que presenta una temporada normal. Ayer hacíamos unos comentarios de cómo transmitirle esto a ustedes, y aquí resalté la palabra, la actividad neta en el Océano Atlántico menor a lo normal, porque hablábamos que esa actividad no es que vayan a haber menos ciclones, sino que si se generan, la energía que van a tener o la energía que tiene el océano, como es poca, puede generar ciclones de débil intensidad, ¿verdad? O sea que no solo habla del número
de cuántos ciclones se van a presentar, sino que también habla de la intensidad que puedan tener. Con estos elementos, con el estado del Niño, con el estado del Océano Pacífico, con el comportamiento esperado de la temporada de ciclones tropicales y con todos los insumos que le he platicado, el grupo del Foro del Clima estimó, ¿verdad?, el comportamiento de la lluvia en sus distintos países. Como ustedes verán, vamos empezando por Belice, esperaría condiciones de déficit de lluvia en la parte norte y hacia la parte sur, ¿verdad? Estaría esperando condiciones de normalidad. Bueno, el marrón, el chocolate, decimos los panameños, representa condiciones de déficit de lluvia, el amarillo condiciones de lluvia dentro de lo normal y el verde condiciones de lluvia por arriba de sus valores normales. Como ustedes observarán con ese panorama de un fenómeno de un océano Pacífico caliente y un océano Atlántico frío, ¿verdad? Son prácticamente los que están modulando esta señal de déficit de precipitación y que prácticamente no se esperan zonas, ¿verdad?, a excepción de esta zona en Costa Rica y esta zona en Guatemala, que el resto no se esperan zonas con exceso de lluvia. Ya vemos que aquí gran parte del centro de Honduras y sur de Honduras, gran parte de Salvador, la costa pacífica de Nicaragua, el Pacífico norte de Costa Rica y esta zona de aquí del Pacífico de Chiriquí en Panamá, que se espera que presenten condiciones de lluvia por debajo de sus valores normales. Y hacia la zona del Caribe estaríamos esperando prácticamente, a excepción de aquí en Costa Rica y a excepción de esta parte en Honduras, bueno, y a excepción de Belice, que hayan condiciones dentro de lo normal en la costa del Caribe. Acá quizás les comento un poquito lo que quieren decir las tablas, ¿verdad? La tabla nos indica el valor de probabilidad, no habla de valores de lluvia, habla del valor de probabilidad de que la lluvia ocurra en el escenario arriba de lo normal en la primera caja, escenario normal y escenario bajo lo normal. Cuando podemos ver, hay algunas líneas rojas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Panamá, que tenemos todo el país en amarillo, sin embargo hay una línea roja que divide esto. Lo que indica esta línea es un cambio en el segundo escenario. El primer escenario se esperarían condiciones normales y en esta zona de aquí del Pacífico panameño un escenario normal, abajo lo normal. Sin embargo, para la parte del Caribe se esperaría un escenario de normal arriba de lo normal, ¿verdad? Por eso se ha incluido esta línea roja, porque es importante tener la tendencia del segundo escenario, ¿verdad? En muchas ocasiones nos ha ocurrido que tenemos el escenario normal, pero no ocurre ese, sino que ocurre el segundo escenario. Por eso el grupo ha creído importante hacer esta diferenciación para que puedan tomar mejores decisiones en los distintos sectores. Bien, aquí colocamos la tabla donde cada país va haciendo un desglose de las zonas que esperan que estén dentro de los distintos escenarios. Como verán aquí, consecuente con el mapa, no hay ninguna zona dentro del escenario arriba de lo normal, y las casillas que quedaron en blanco es que no hay zonas de ese país dentro del escenario que está en blanco. Aquí es importante destacar que en Guatemala solo apunta al escenario arriba de lo normal y al escenario normal, y que dentro del escenario bajo lo normal no hay ninguna zona. Sin embargo, es importante mirar el mapa si hay segundo escenario, ¿verdad?, para que pueda ayudar mejor a la toma de decisiones.
El Salvador no espera condiciones arriba de lo normal, Nicaragua tampoco, y bueno, en el caso de Panamá tampoco.